En el sur de la India colonial, a orillas del río Krishna, nació en 1895 un niño delgado y de apariencia común. Su nombre, Jiddu Krishnamurti. Era el octavo hijo de una familia brahman tradicional, marcada por valores espirituales, disciplina y devoción. Nada en su aspecto ni en su comportamiento infantil sugería el destino que le esperaba. Frágil, tímido y frecuentemente descrito como distraído, Krishnamurti era un estudiante mediocre, con dificultades de concentración y asistencia irregular a la escuela. La vida parecía haberlo destinado al anonimato, pero el destino, o lo que muchos llamarían karma, estaba a punto de transformar a ese niño en un símbolo global de la búsqueda espiritual y también de su negación. En 1909, cuando Krishnamurti tenía apenas 14 años, su padre, un exfuncionario público, buscó ayuda en la Sociedad Teosófica de Madrás, un movimiento espiritual que combinaba tradiciones orientales con ocultismo esotérico occidental. Allí, el destino del joven se cruzaría con el de Charles Webster Leadbeater, uno de los líderes más influyentes de la sociedad. Leadbeater, al verlo en la playa de Adyar, exclamó con una convicción casi mística: «Este es el vehículo del instructor del mundo». Creía que el niño albergaba el alma del futuro Mesías, una entidad pura, destinada a guiar a la humanidad hacia una nueva era de iluminación. Desde ese momento, Krishnamurti y su hermano Nityananda fueron adoptados por la élite teosófica, educados en Inglaterra, formados con disciplina, aprendiendo idiomas, filosofía, artes y ciencia, fueron preparados como futuros líderes espirituales. Pero había un plan mayor en juego. La sociedad teosófica sostenía que, a través de Krishnamurti, se manifestaría la presencia de un ser superior, el instructor del mundo, una especie de Cristo reencarnado, libre de todo dogma religioso. Para ese propósito, se fundó la Orden de la Estrella de Oriente, una organización internacional con miles de miembros, cuyo único fin era preparar el terreno humano y espiritual para la llegada del instructor. Y Krishnamurti, aún adolescente, se encontraba en el centro de ese torbellino. Imagínalo, ser declarado el salvador de la humanidad, elegido por maestros invisibles, llevado ante multitudes, venerado como un nuevo Buda. Era la promesa de un trono, no político, sino espiritual, simbólico y tal vez más pesado que cualquier corona. Pero dentro de ese elegido, comenzaba a germinar una inquietud silenciosa. Poco a poco, entre discursos solemnes y alfombras místicas, Krishnamurti empezó a dudar, no de las intenciones de quienes lo rodeaban, sino de la estructura misma en la que había sido insertado. Sentía que algo no encajaba. ¿Cómo podía la verdad, esa que libera, estar atada a instituciones, cultos o jerarquías? Era adorado, sí, pero también moldeado, presionado, venerado por un rol que jamás eligió. En silencio, su mirada cambiaba. Observaba el mundo con una lucidez cada vez más aguda. Veía el sufrimiento humano, la brutalidad de las guerras, las divisiones entre religiones, naciones y egos. Y se preguntaba, ¿de verdad puede la salvación venir de un hombre, de una figura mesiánica? ¿O es simplemente otra forma de dependencia, otra fuga? Krishnamurti sufrió profundamente con la muerte de su hermano Nitya.
a quien estaba íntimamente unido. Nitya falleció en 1925 tras una larga enfermedad. Ese golpe emocional fue decisivo. Krishnamurti sintió que todo en lo que habían creído, los maestros, los planes cósmicos, las profecías, había fracasado. No hubo protección sobrenatural. No hubo garantías. Solo quedaba el ahora y el dolor de una pérdida irreversible. Fue en esa sacudida, en ese vacío interior donde el suelo parecía desaparecer, que se encendió la luz. Krishnamurti comenzó a hablar por sí mismo. Sin manuscritos, sin doctrina. Solo él y el silencio. Y del silencio surgía la verdad. En sus charlas decía: la verdad es una tierra sin caminos. Ningún gurú, ningún sistema, ninguna iglesia puede llevar a alguien hacia la libertad interior. Y entonces, en el punto más alto del culto, a su imagen, Krishnamurti tomó una decisión radical, tal vez la más audaz del siglo XX en términos espirituales. Romper con todo, romper la ilusión, rechazar el trono. En 1929, ante miles de seguidores reunidos en los Países Bajos, Krishnamurti subió al escenario como líder supremo de la Orden de la Estrella. Pero, en lugar de reafirmar su papel como Mesías, pronunció unas palabras que sacudieron al mundo espiritual. La verdad es una tierra sin caminos, y no podéis acercaros a ella a través de ningún camino, ninguna religión, ninguna secta. No deseo seguidores. Y con eso disolvió la orden, devolvió todas las propiedades, fondos y estructuras creadas para sostenerlo como instructor del mundo. Rechazó el trono, pero más aún, rechazó la propia idea de autoridad espiritual. Fue como ver a un nuevo Buda abandonar el templo antes de ser entronizado. La prensa reaccionó con asombro. Muchos devotos se sintieron traicionados. Otros, en silencio, comprendieron. La ruptura fue definitiva. Krishnamurti no pertenecería a ninguna religión, ni a ningún movimiento ni organización alguna. Se convirtió en un viajero del espíritu. Durante los siguientes 60 años recorrió el mundo, de la India a América, de Europa a Japón, conversando con profesores, científicos, filósofos, monjes y jóvenes. Y siempre repitiendo el mismo mensaje esencial: la libertad interior no puede ser enseñada, solo puede ser descubierta. No quería discípulos, quería seres humanos libres. El pensamiento, decía, es la raíz del sufrimiento. La mente, condicionada por el tiempo, por las creencias, por la memoria, necesita verse a sí misma. Y al verse, transformarse. Sus encuentros con figuras como Aldous Huxley, David Bohm e incluso miembros de la ONU se volvieron célebres. Pero Krishnamurti nunca se dejó atrapar por la fama. Seguía siendo simple, directo, cuestionador, y cada palabra suya era una invitación a una revolución silenciosa. Hasta sus últimos días, Krishnamurti permaneció como un espíritu indomable. Ya con más de 90 años, seguía dando conferencias, mirando directamente a los ojos del público y preguntando: ¿estás realmente observando lo que es? ¿O solo proyectando lo que deseas ver? No ofrecía fórmulas, no entregaba técnicas, no prometía salvación. Su método era la investigación profunda y sin miedo. Decía: observa tu ira, tu apego, tu soledad, sin juzgar
sin querer cambiar. Solo observa, y en esa observación pura, sin la interferencia del ego, nacía lo nuevo, algo no moldeado por ninguna tradición. Krishnamurti murió en 1986, en Estados Unidos. No dejó sucesores, ni discípulos, ni un movimiento oficial. Sus libros, videos y charlas se estudian hoy en escuelas y universidades, no como dogmas, sino como provocaciones vivas. Su imagen sigue siendo enigmática. Un hombre que pudo haber sido adorado como Mesías, pero eligió ser solo un espejo. Y tal vez ahí resida su grandeza. Al rechazar el trono, señaló el trono interior de cada uno, un espacio silencioso, sin intermediarios, donde la verdad no es una conclusión, sino un estado de presencia. Decía: cuando te liberas de la autoridad, nace el verdadero individuo. Y es ese individuo el que puede transformar el mundo. Krishnamurti no fundó un nuevo camino. Disolvió todos los caminos. Y en el centro de ese vacío, de ese silencio, encendió una luz que sigue brillando, no en templos ni en libros sagrados, sino en los ojos de quienes se atreven a cuestionarlo todo.